Bienvenidos al tercer problema de la tutoría número 1 del curso de estática. En este video vamos a resolver el problema 2.130 de la 14ª edición del Hibbeler. Leyendo el enunciado dice: determino los ángulos θ y φ que se forman respectivamente entre el eje OA del asta de la bandera y los cables AB y AC. Vemos que como es un problema en 3 dimensiones, nos dan las medidas como para ubicar en el espacio cada uno de los puntos. Podemos comenzar por ahí sacando la coordenada de cada uno de los puntos que nos interesa. Esto para más adelante poder calcular un vector que represente a los ejes OA y a los cables AB y AC, que es lo que nos interesa en este problema. El punto C, como se observa en la figura, va a estar ubicado a menos 2 en X, 0 en Y 4 en J. El punto O va a ser es el origen, como se ve, es el origen del sistema de coordenadas porque es el 0, 0, 0, y el punto B va a ser 1.5, 0, 6. Y el punto A, 0 en X, 4 en Y y 3 en Z. Necesitamos calcular los vectores OA, AB y AC para resolver este problema. Comenzamos con AC, que como lo vimos anteriormente va a ser la resta de cada una de sus coordenadas de C menos A. Entonces queda de esta manera: 2 menos 0 en Y, 0 menos 4 en J, más 4 menos 3 en K, por lo que obtenemos un vector AC con las coordenadas de menos 2 en X, menos 4 en y 1 en Z. Esto tiene unidad de metros. Ya teniendo nuestro vector AC en componentes, procedemos a calcular la magnitud de este con la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada una de sus componentes, y obtenemos una magnitud de AC de 4,58 metros. Para calcular el vector AB realizamos un procedimiento similar. Tenemos B menos A para calcular el vector. Entonces nos queda 1,5 menos 0 en Y, 0 menos 4 en J y 6 menos 3 en K, obteniendo así un vector AB con componentes de 1.5 en X, menos 4 en Y 3 en Z. Esto con unidad de metros. Procedemos a calcular la magnitud, como se hizo anteriormente, de la misma forma, obteniendo un valor de la magnitud del vector AB de 5,22 metros. Para el vector AO, realizamos el mismo procedimiento que realizamos en los dos anteriores. Entonces tenemos el punto O menos el punto A, que con las coordenadas que obtuvimos de la figura sería 0 menos 0 en X, 0 menos 4 en Y 0 menos 3 en Z, esto en metros, obteniendo así un vector AO con coordenadas de 0 en Y, menos 4 en J y menos 3 en K. De igual forma, calculamos la magnitud de este vector con la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada una de sus componentes, obteniendo un valor de 5 metros para el vector AO. Para calcular los ángulos que nos pide el enunciado es muy importante tener claro el concepto de producto punto, que como se ve en física 1, sabemos que A punto B va a ser igual a las componentes en X multiplicadas más sus componentes en Y multiplicadas más sus componentes en Z multiplicadas de esta forma. Esto se suma y va a obtener un solo número, un escalar.
y esto es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores cuando se están cola con cola. Que si lo pensamos bien, ese ángulo θ que sale en esa fórmula representa un ángulo o representa los ángulos que queremos calcular en este enunciado, ya que son ángulos entre dos vectores que están cola con cola. Procedemos a realizar el producto punto entre los vectores AO y AB, que representa el ángulo θ, que es una de las incógnitas que ocupamos. Entonces, como vimos en la ecuación de arriba, del repaso de la definición del producto punto, podemos calcular el producto punto simplemente sumando cada una de sus componentes multiplicadas respectivamente, x con x, y con y y z con z. Como vemos acá, tenemos 0 por 1,5 más menos 4 por menos 4 más menos 3 por 3. Esto nos da como resultado 7. Entonces, ahora tenemos que 7 es el resultado del producto punto entre estos dos vectores. Y la siguiente ecuación que sabemos del producto punto, que es las dos magnitudes multiplicadas por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, nos permite así escribirlo de esta manera. Y como ya tenemos calculadas las dos magnitudes de estos dos vectores, simplemente despejamos θ, que como ya les dije va a ser el ángulo entre estos dos vectores, que es precisamente el ángulo θ que nos pide el enunciado. Entonces de esta forma, simplemente con coseno a la menos 1 de 7 entre 5 por 5,22 se logra despejar θ, teniendo así un θ igual a 74,44 grados. Procedemos ahora a calcular el producto punto, pero entre los vectores AO y AC. Esto para poder hallar el ángulo φ que está entre estos dos vectores. Que nos quedaría de la siguiente forma: sus componentes en x multiplicadas, que son 0 por menos 2, más sus componentes en y, que serían menos 4 por menos 4, y sus componentes en z, que serían menos 3 por 1, obteniendo como resultado 13. Entonces, sabemos que el producto punto entre estos dos vectores es 13. De esta forma, utilizando la siguiente ecuación de producto punto y sabiendo la magnitud de cada uno de esos vectores, podemos colocar una ecuación de esta forma, en donde nuestra única variable va a ser φ, que es el ángulo que necesitamos calcular, y por lo tanto se puede despejar de esta forma. Como coseno a la menos 1 de 13 entre AO por AC, que son las magnitudes de estos vectores que calculamos anteriormente, que son 5 por 4,58. Realizamos el despeje, que sería que φ es igual a 55,41 grados. Resumiendo las respuestas de este problema, obtuvimos que el ángulo θ, que es entre AO y AB, es igual a 74,44 grados, y el ángulo φ, que es entre AO y AC, es igual a 55,41 grados. Por lo que estaría resuelto el problema. Muchas gracias, los espero en la siguiente tutoría.